Apóstol sin estola, capítulo 19. Labor de apostolado en el Brasil. Este inmenso país, casi tan grande como toda Europa, tenía, como se recordará, solo unos cuantos grupos de legionarios y una curia en la entonces capital, Río de Janeiro. Hacía unos meses que la enviada Joaquina había viajado por el país, pero ¿qué podía hacer una persona en semejante territorio? Afortunadamente, Mary Clerkin acudió en ayuda de Joaquina. Las dos convinieron en que ésta, más acostumbrada por su país filipino a soportar el clima tropical, actuase en el norte del Brasil. Esta parte del territorio, dominada por la cuenca del río Amazonas y atravesada por el Ecuador, es muy difícil de soportar para un europeo. Mary Clerkin debía, por lo tanto, trabajar en el sur del país. Cuando después de 5 años Mary regresó a Irlanda, su patria, tenía el Brasil 2 senatus, unas 60 curiae y 1.700 presidia, a lo que había que añadir un promedio de uno más por día. El 97% aproximadamente de los 60 millones de habitantes de la población son católicos, pero la lamentable carencia de sacerdotes es causa de que, tanto aquí como en los restantes países sudamericanos, centenares de miles solo sean católicos de nombre. Además de la propaganda de los comunistas y de las distintas sectas, existe aquí el gran peligro del espiritismo, que ha calado en una gran parte de la población y que arrastra continuamente a la apostasía a muchos católicos. Un detalle divertido, Alfie habla de un grupo de espiritistas que se habían impuesto el nombre de Legión de María. Ahora él era un legionario experto y de ahí que quisiera hacer más llevadero el trabajo de su compatriota Mary Clerkin. Le serviría indiscutiblemente a Mary de gran ayuda el que, por lo menos en un principio, Alfie le asistiera. He aquí esa gran urbe que es Sao Paulo, de 2 millones de habitantes y todavía sin un solo presidio. 5 legionarios de Río estaban dispuestos a acompañar en este viaje a los 2 enviados, Alfie y Mary. De esta forma, esta podría familiarizarse con la organización de los grupos. Ya Alfie, durante el Congreso Eucarístico Mundial, había conseguido el permiso del arzobispo de Sao Paulo para instituir la Legión de María. Así pues, estos 7 hombres se propusieron conquistar a la ciudad de 2 millones de almas. El éxito fue enorme. En un mes se fundaron 25 presidios, que se trató no de un florecimiento efímero, sino de una obra consistente y firme, lo demostró el desarrollo ulterior. Entre los grupos de esta ciudad había también un presidium de rito oriental. Por primera vez en su carrera de enviado de la Legión, instituyó Alfie tal grupo. Para ello, debía recibir de Dublín especiales consignas. Los presidios de rito romano se reúnen en torno a una imagen de la Virgen y rezan el rosario en el principio de su junta. En los presidios de rito oriental, la imagen es sustituida por un ícono y en lugar del rosario se reza el llamado acatistos. Es esta una letanía de María muy difundida en las iglesias orientales. Está repartida en 12 partes en las que se intercalan sendas antífonas y su rezo dura aproximadamente como el de nuestro rosario. La palabra acatistos es griega y significa que uno no se sienta, es decir, que la oración debe hacerse de pie. Este himno también es rezado por los cristianos ortodoxos, cuya liturgia es muy parecida a la de los orientales. La Legión de María ha recibido de la Santa Sede el singular privilegio de que en sus grupos puedan también ingresar los cristianos ortodoxos. Además, le ha sido autorizado fundar presidia entre los ortodoxos. Con ello se espera un gran paso hacia la reunificación de las iglesias, lo que solo producirá su pleno efecto cuando el telón de acero se levante y si se logra la fundación en gran escala de presidia conjuntamente católico-ortodoxos o solo ortodoxos. Sao Paulo cuenta con una gran colonia rusa. El número de los cristianos ortodoxos que viven allí es de unos 13.000. Era el primer contacto de Alfie con la iglesia oriental. La expansión de la Legión de María en las iglesias orientales y nominalmente en la misma Rusia sería más tarde su pensamiento favorito, al que se consagraría con gran interés. También entre los emigrados polacos de Sao Paulo instituyó un presidio. Esto daba trabajo. En una carta de Alfie a Dublín leemos: las 2 de la mañana y todo en orden. Estas palabras denotan que Alfie dedicaba las horas de la noche a su correspondencia.
Otra carta la escribió en un autobús que corría a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Joaquina escribió a Dublín: tanto Alfie como Mary Clerkin se matan a trabajar. No era extraño siguiendo tal ritmo. Alfie apenas podía pensar en sí mismo. Sin embargo, a veces sentía de pronto que se encontraba en un país extraño. No me considero sentimental, escribió a Irlanda, pero no he podido dominar mi emoción al ver por televisión en una noche de la semana pasada una película de la peregrinación a Croagh Patrick. Sencillamente me abrumaba. Croagh Patrick es el monte sagrado del apóstol nacional de Irlanda. Aún hoy, grupos de peregrinos suben, cantando y rezando, sus desnudas y rocosas laderas. Sí, algunas veces la morriña se apoderó de Alfie, pero esto no fue por mucho tiempo. Tenía que trabajar demasiado y disponía de tan poco tiempo. Un día llegó un telegrama de Dublín. Concilium recomienda campaña de propaganda en Argentina. En el Brasil no encontró la Legión de María especiales dificultades. Además, trabajaban allí 2 enviados de gran valía. En la Argentina, sin embargo, sucedió todo lo contrario. Joaquina había intentado allí desde hacía años probar suerte, pero una resistencia férrea se le oponía. Semanas y meses había trabajado sin obtener el más mínimo resultado. Obispos y párrocos habían declarado que la Argentina tenía su acción católica y que la Legión de María era por lo tanto completamente innecesaria. Solo en la diócesis de Catamarca, al norte del país, pudo la Legión conseguir algo. El obispo de allí, quizá porque era de origen irlandés, dio su aprobación y de esta manera Joaquina pudo fundar 14 presidia y una curia en aquel obispado. Ciertamente la Argentina era una piedra de toque para todo aquel que hubiera osado luchar contra semejante oposición. Alfie nunca preguntó por lo difícil o fácil de un deber. Obedecía. Aquí en el Brasil tendría trabajo para 10 años, pero mi presencia no es indispensable, escribió. El 18 de octubre de 1955 pudo todavía ayudar a fundar una curia en Sao Paulo. Después emprendió el viaje a la Argentina.